220 Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, grupo. Nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más 2 números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿qué tal? Al derecho y al revés, número 31 por Ecomedios 1220. Aquí estamos como siempre. Saludamos a Alfredo Popritkin, a Adalberto Buceto y tenemos una presencia en el piso, el doctor Mariano Vergés, ex juez en lo penal, destacado jurista, conocido públicamente, abogado penalista y autor de un libro que vamos a comentar en unos minutos. Pero antes de entrar en el tema, les recordamos como siempre que nos pueden llamar al 4325-1220, dejarnos mensajes en el 5254-2353 o por email al derecho y al revés 2017@gmail.com. Así que bueno, decíamos que estamos con Mariano Vergés en el piso. Permitime que, además de saludarlo, Mariano, bienvenido acá al derecho y al revés, una radio que nace... entre amigos, entre profesionales, pero tratamos de hacerla, digamos, con alcance popular, darle un alcance a toda aquella persona interesada en la actualidad judicial, vista desde por lo menos 2 puntos de vista distintos, 2 ángulos, el derecho y el revés, es decir, lo tenemos inventado. La interpretación lineal y la contra, y lo hacemos entre nosotros mismos de modo tal de que poder hacerlo un poquito más entretenido y tratar de analizar los casos que se nos cruzan. Nosotros no tenemos otro interés que lograr en lo posible de la información el mejor producto para que le llegue digerido a la gente que está del otro lado del micrófono. Así que esta es la idea, Mariano. Pero yo lo que quería es hacer una breve presentación, con el permiso de ustedes, de Mariano Vergés, porque él tiene una trayectoria... Digamos, se dice Vergés, pero vamos a decirle Vergés porque todo el mundo lo conoce como Vergés. Sí, es así, pero bueno, Vergés o Mariano, que vamos a decirle Mariano en confianza, tiene la característica, para aquellos que no se acuerdan, porque ya hace unos años que dejó la magistratura, de haber sido juez durante, ¿cuántos años, Mariano? Por lo menos más de 10, seguro. 11 años. 11 años, pero además en la justicia estuviste ¿cuántos años? ¿Sí? Vos comenzaste desde chiquito, podemos decir. 25 años en la justicia. Así que, continuando con la presentación, Mariano deja la magistratura allá por el año 2004, ¿me equivoco? 2004, o sea que hace ya 13 años. Y él no se queda cruzado de brazos, tiene un hombre joven, que con toda una carrera por delante, y ejerce la profesión de abogado penalista en la especialidad penal, y además forma junto a otro grupo de personas una fundación, que después por allí nos comentás un poquito qué fue o qué era de aquella fundación. Pero claro, él lo hace en un tema muy ligado al fútbol, que yo creo que es una de tus pasiones, y además fue un tema en el cual
te fuiste introduciendo de a poco, de a mucho, en el ejercicio de la actividad como juez. Por distintas circunstancias te tocó intervenir en causas en donde la problemática del fútbol, de todo lo que rodea al fútbol, los delitos que se cometen en derredor del deporte, de alguna manera impactaban en la justicia de instrucción, de la cual vos eras juez durante tantos años. Así que bueno, este es un poco el recorrido, la síntesis que podemos hacer, pero hay algo muy puntual que no lo podemos dejar pasar por alto porque es un poco el motivo también de esta convocatoria, que es, además incurrió en la literatura, Mariano. Y culminación. Nos escribió un libro que está en librerías todavía, pero que es bastante reciente, así que recomendamos a los oyentes si quieren adquirirlo, y ahora vamos a ver por qué. Que es exactamente lo opuesto del título. Es exactamente lo opuesto. En realidad, claro, es el derecho y el revés de la justicia. Acá no pasa nada. Quiere decir que pasa de todo, pero no pasa lo que debería pasar. Claro, es un título que nos sintetiza. Claro, el título completo del libro es Acá no pasa nada, como decía recién Alejandro, pero además dice, la corrupción, y esto lo tiene subrayado o en negrita, dice, del sistema judicial argentino. O sea, ve Mariano, y esto nos impacta y nos interesa, más siendo gente de ciencias económicas, habla de un sistema judicial, de un mecanismo, de una metodología, que está subrayado y por algo, y ahora vamos a preguntar por qué. El sistema judicial argentino contada desde adentro, es decir, él nos comenta y nos dice en ese libro que recomendamos cómo funcionan los defectos de la justicia desde adentro, visto, y esta es la gran ventaja, por un funcionario que lo conoce desde ese lugar, pero que ahora está fuera y no tiene absolutamente ningún compromiso y escribe sobre el Poder Judicial desde esa óptica. Pero hay algo más que a mí me gustó, que es la explicación que tuvimos antes de sentarnos acá en esta mesa, de parte de Mariano, donde nos dijo por qué se puso a escribir. Eso de tratar de bajar al papel, poner en blanco y negro una experiencia de tantos años, como le acaba de decir Alfredo, por un motivo, por una causa que le tocó internamente, y lo cual nos deja dos cosas para pensar: cómo el hombre a veces necesita poner en blanco y negro determinadas cosas, y cómo los jueces sufren con sus causas, los jueces y los abogados. A mí, yo he sido siempre abogado, nunca fui juez, y mi mujer siempre me ha dicho, no tenés que sufrir, no tenés que internalizar el problema de tu quebrado o de tu empresario, porque hago como... El día que dejes de sufrir, jubilate. Exactamente, es así. exactamente. Yo rompería el eso hielo es lo que me gusta. con algo que nos dijo Mariano, y a partir de ahí que exponga él, muy, muy interesante, ¿no? Ya hablando de su perspectiva como juez, a la que se refiere el libro posiblemente, y es a un delincuente común que nadie lo conoce, lo mete preso cualquiera. Claro. Buena frase. Obviamente a los vinculados con el poder no es tan fácil, y arranca por ese lado, Mariano, ¿qué te sugiere esa frase? Bueno, primeramente yo les agradezco, digamos, la presentación, porque en definitiva, si bien uno ha trabajado siempre con mucha dedicación, la verdad que ha sido muy, muy, muy elogiosa, y entonces uno tiene que también estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero les agradezco realmente mucho la invitación al programa y la presentación. Y bueno, a mí me parece importante, por lo menos para que la audiencia conozca, que nosotros con la coautora Adriana Galafasi lo que intentamos fue hacer una presentación, hacer un texto que más que interesar, digamos, a quien lo tenga, a quien lo pueda leer, que pueda entender el asunto contado lo más llano posible. Entonces, a veces justamente cuando nosotros recién estábamos conversando, y acá Alejandro me preguntaba y demás, y yo le decía, qué fácil que es para los jueces encarcelar a un ladrón. Qué fácil que es encarcelar a un homicida. Es una cuestión que uno lo ha visto, y fiscales y jueces siempre se sienten muy cómodos frente a un imputado que no es conocido por el gran público, que no tiene poder, que no tiene dinero y demás. Y cómo cambia la cosa, cómo se modifica, pero le diría que radicalmente,
cuando ese imputado es un imputado que a lo mejor es o fue político, que tuvo un cargo, que tiene abogados que pueden defenderlo quizás a lo mejor, o que puede pagar, digamos, una defensa mucho más encarnizada, o se enfrenta con los jueces, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí uno siempre se ha preguntado por qué esta diferencia de los jueces para quienes tienen y quienes no tienen, quién fue funcionario, y ahí un poco aparece digamos entonces la respuesta a algunas de las preguntas que hacemos en el libro y que tratamos de alguna forma de responder para que la gente entienda, digamos, y que también entienda que no necesariamente en ocasiones un juez está arreglado porque resuelve una libertad o resuelva dejar preso a una persona, pero sí tener en cuenta que si al lado pasa lo contrario, que es lo que a veces sucede, sí tiene derecho por lo menos a reclamar un poquito de coherencia. Ese es el gran tema. Y les doy un ejemplo para después continuar. Yo recuerdo cuando fue el tema, la causa de García Belsunce, que en los tribunales de San Isidro, en paralelo, había una causa por violación que no conocía absolutamente nadie. Y entonces yo recuerdo que los imputados de la causa de García Belsunce fueron detenidos, y en paralelo la persona que estaba imputada por violación quedó en libertad, digamos, ¿no? En lo que era el tribunal de al lado. Y la semana siguiente ocurrió exactamente lo contrario. Es decir, la persona que estaba imputada de violación quedó en libertad y estas personas, o al revés, que digamos que fue detenido y la otra persona quedaron en libertad. Entonces, lo que muchas personas se preguntan con razón es por qué en el juzgado 1, ante el mismo caso, ocurre algo distinto que en el juzgado 2. Y eso tiene que ver con el mal funcionamiento del sistema, no necesariamente con que cada uno de los jueces tenga a lo mejor un arreglo o que sea una cuestión estrictamente económica, sino que el sistema funciona mal, porque nosotros lo que decimos en el libro, que en materia penal, y eso yo lo aclaro varias veces, yo diría que cada juez tiene su librito y hace prácticamente lo que quiere. Sí. Ahora, eso me llama mucho la atención, porque nos lo dijeron varios de nuestros invitados, dijeron directa o indirectamente cosas parecidas, ¿no? Yo me acuerdo de uno de los fiscales entrevistados que habló sobre el tema y explicaba cómo normas que eran ordenatorias, es decir, que deberían marcar tiempos, por ejemplo, terminan siendo absolutamente disponibles, dicho en términos no técnicos. El plazo es de 10 días, pero ese plazo puede ser de 10 días para el juez que lo cumple, de 30 días para el juez de al lado, o de 9 meses para el otro. Entonces, digamos, no quiero llegar al extremo de la corrupción, donde causas que duermen 9 años, o 8 años, o 7, porque el gobierno sigue siendo gobierno y entonces se espera y de repente se mueven 2 meses después de que el gobierno salió. Esa es una. Pero me parece que lo que vos decís va más allá, que hay un manejo de los tiempos muy abierto para el juez. Sí, ese es un punto que no solamente lo viví personalmente, o sea, con la posibilidad de hacer lo que uno quiere y no lo que marca la ley, sino que no solamente lo vi cuando estuve dentro de tribunales, sino que lo veo mucho más cuando estoy fuera de tribunales. O sea, el código marca claramente, y esto no tiene discusión, que hay que resolver la situación procesal en Capital Federal en 10 días. Uh-huh. Bastante que esos 10 días son días hábiles, que ya también tuvo una discusión. En general, yo diría que todos los jueces cumplen, diría que casi todos cumplen cuando la persona está detenida. Ahora, cuando la persona está en libertad, ahí pasamos a ser tierra de nadie. Si cada uno toma el tiempo que quiere, algunos cumplen los 10 días, otros pueden pasar meses y otros realizan directamente años de continuación de investigación hasta que finalmente lo resuelven. Déjame que te agregue, en tribunales se solía colocar en la carátula, en la tapa del expediente, cuando la causa tiene detenidos, hay detenidos. Y esto implicaba que el sistema tenía que funcionar a otra velocidad. Yo recuerdo, en mi época de perito, cuando llegaba una causa con detenidos y llegaba peritos, una causa tenía prioridad total. Una pericia que por ahí llevaba meses, había que hacerla en días, por ejemplo. Pero yo quisiera llevarte, Mariano, a algún tema, pues, ¿sabes qué? Me parece que nuestra audiencia, que no es tanta, o sí, no lo sabemos exactamente, se me ocurre que casi el 100%, por no decir la totalidad de
sin hacer ninguna diferencia. Incluso las mujeres, las de sexo femenino, que es una gran parte de la audiencia, es futbolera. Le importa, le interesa el fútbol como a ninguno. Bueno, y son argentinos, ¿no? Todos lo ven en nos sus gusta. hijos y en sus nietos. Y vos tenés una particularidad que mencionábamos antes y que te quisiéramos llevar un poco a ese ámbito, que es aparte que lo dominás porque te gusta, porque lo ejerciste desde la magistratura y porque lo seguiste en tu etapa posterior. Y quisiera preguntarte, al día de hoy, o pasado un tiempo desde que has dejado la justicia desde el punto de vista del ejercicio como juez, hoy, ¿cómo ves el vínculo de los temas criminales, delictivos, en relación al deporte y en particular al fútbol? ¿Cómo lo sentís? Bueno, nosotros en tribunales lo que sí tuvimos fueron causas concretas donde, bueno, se trabajó con lo que se llamaba la barra brava de Boca, la de Chacarita, también hubo algunas cuestiones vinculadas con la de River. Es decir, hubo distintos expedientes, algunos de los cuales tuvieron presencia mediática, pero porque algunas personas, digamos, que estaban involucradas eran conocidas por el gran público, como recuerdo en su momento, bueno, Rafael Diceo, que todavía sigue teniendo influencia, digamos, pasaron los años y continúa. Insólito. En aquel momento el presidente de Chacarita era digamos, el ex senador Barrio Nuevo, o sea, bueno, y hubo toda una temática especialmente porque nosotros estábamos investigando la actividad de la policía relacionada con el tema de la seguridad y claro, como habían quedado imputados, se les prohibió a la policía intervenir en los operativos policiales durante 15 días y entonces hubo toda una polémica porque el fútbol de hecho paró 15 días porque en aquel momento el presidente Grondona le pidió al secretario de Ciudad Cuantín que le preste, entre comillas, la gendarmería o la prefectura, y por supuesto que el secretario de Seguridad le dijo que no, y entonces no hubo fútbol porque la policía no podía intervenir. No podía entrar. Y eso trajo, por supuesto, a que en Argentina, digamos, no se juega un partido y esto es un problema, etcétera, etcétera y demás. Pero una vez terminada, digamos, mi carrera judicial, junto con otras personas, efectivamente nosotros armamos una asociación civil que entre algunas actividades que hacen está, por ejemplo, combatir el tema de la violencia en el fútbol, que es lo más importante para nosotros. Recordarnos cómo se llama la asociación. Se llama Salvemos al Fútbol. Salvemos al Fútbol. Que fue allá creada en el año 2008, etcétera, etcétera. Y en los últimos años empezamos a trabajar, además de todo lo que tiene que ver con las denuncias, la intervención judicial, la colaboración con personas que no se animan a denunciar, porque esto es un tema realmente serio. Empezó toda una cuestión docente, también trabajando en villas de emergencia, con chicos. Es un trabajo que estamos haciendo hace un par de años con colegios también. Porque yo también aprendí que la cuestión a veces no pasa solamente por la denuncia. O sea, yo, a lo mejor alguno me pregunta y dice, bueno, yo soy un especialista a lo mejor en hacer denuncias, pero y no tengo problema en hacerla, pero yo me junté con unos sociólogos muy preparados y demás, y una vez me dijeron, bueno, Mariano, pero a veces la denuncia es eso, es la denuncia y nada más. Claro. Y acá hay que tratar de trabajar en la educación y bueno, y estamos un poquito más... Ir a la base. Exactamente. Ahora, y ahí me llama una pregunta que me surge, ¿no? Porque estoy leyendo en tapa de Infobae en este momento el testimonio clave que podría desatar un nuevo escándalo en la FIFA contra la gestión reciente que acaba de salir. Es decir, estamos con una sensación de asco con respecto a las instituciones del fútbol. Sí, y yo me pregunto, gente que plantea la cosa desde un lugar tan altruista, tan, digamos, de convocar a la educación, de mejorar la sociedad, ¿tuviste alguna respuesta del Estado en sus distintos poderes? Muy poca. La verdad que le hemos tenido siempre muy poca. Esto lo digo con mucha pena, porque en muchas ocasiones uno intenta trabajar, digamos, incluso en compañía o tratando de colaborar porque en definitiva quien está a cargo de la seguridad es el Estado y es la que digamos es el responsable, pero siempre nos ha costado con todos los gobiernos en los cuales hemos trabajado nosotros. Yo tengo otra pregunta. Indudablemente el brazo del Estado en un estadio es la policía.
Nosotros contamos con policía realmente especializada, ya que estamos hablando de fútbol, porque es toda una historia. Ese aglomeramiento de gente, esas pasiones desatadas que a veces resultan incontrolables. Contamos con grupos realmente no digo equipados, sino educados como para mantener la seguridad en el fútbol. No. Nosotros no tenemos policía preparada para ello, eso es una cuestión que se sabe. Y le agregamos algo más, los operativos de seguridad policiales, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, y por ejemplo en Santa Fe y Córdoba, que son las plazas más grandes y más pobladas, tienen, no solamente el problema de que no tenemos especialización, sino que en muchos casos los policías que van son policías que están haciendo trabajo de policía adicional, que además de todo están cansados, y lo único que les importa es, como si fuera a nivel futbolero, llevar el partido, como le decían a la Molina en su momento, digamos que el siga-siga, digamos, tratar de que pase. De alguna manera. Entonces pobre cuesta. La Molina quedó marcado por el siga-siga para toda la vida. Pero quiero decir que en definitiva un poco la historia es esa. Yo me posiciono en dos momentos muy puntuales. Yo creo que ahora se está haciendo, digamos, desde el lado de Nación, específicamente desde el lado de lo que sería la dependencia encargada, digamos, de la seguridad, digamos, del fútbol a nivel nacional, a cargo de Guillermo Madero. Se está haciendo un trabajo, yo entiendo, que por lo menos intenta poner orden a lo que está muy desordenado. Claro. Y después yo recuerdo también, aunque parezca a lo mejor un poquito paradojal, recuerdo también en el gobierno anterior la época en la cual estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad Nilda Garré, que ella trabajó mucho contra las mafias policiales, por lo menos lo que yo recuerdo en el tema futbolero, ¿no? Por supuesto que tuvo otros cuestionamientos, pero yo recuerdo esa época. En cambio, sí la recuerdo como muy nefasta, digamos, a la época de lo que fue la gestión Berni, digamos, en ese sentido, porque es como que Berni, digamos, entiendo yo que dejó que la policía prácticamente hiciera lo que quisiera. A mí me llama la atención que recién afirmaste en forma contundente que es muy poco lo que han hecho y que hacen los gobiernos para un poco atacar, resolver la problemática del delito y el fútbol. Y a mí me salta automáticamente decir, pero ¿cómo puede ser? Macri, que viene del ámbito futbolístico, expresidente de Boca Juniors, sigue ligado al fútbol, aparte lo lleva y él lo dice permanentemente. Yo te preguntaría, así como tomó cierta distancia con la AFA, y tal vez está bien que lo haya hecho, ¿no incide para tratar de encaminar y resolver de una vez por todas los problemas del delito y en el deporte y en particular en el fútbol? ¿No ha hecho absolutamente nada? Pero vos me estás preguntando concretamente del presidente. No sé, te pregunto. No sé, yo lo que digo, yo lo que te decía es, a ver, yo lo que digo es, el gobierno nota un cambio no? O sea, por eso yo dije que a mí me parece que son temas importantes como para mencionar. Hay una secretaría, que es la secretaría que está a cargo de, que yo les decía, de Guillermo Madero, que yo entiendo que está trabajando seriamente para ordenar lo que estaba muy desorganizado. Por supuesto que, como hace 1 año y medio que nosotros hemos cambiado el sistema y ahora ya la policía no depende, digamos, de la federal, sino que ahora depende, digamos, del jefe de gobierno, en este caso de Rodríguez Larreta, entonces está claro que esa secretaría se quedó con mucho menos. Antiguamente lo manejaba la Policía Federal, ahora lo maneja la Policía de la Ciudad, en lo que es el ámbito de la ciudad. Yo entiendo que desde ese lugar, desde el ámbito nacional, se están haciendo, o por lo menos se está intentando trabajar con esto que se dio en llamar tribuna segura, algunas cosas que posiblemente alguno de ustedes lo haya escuchado. Ahora, lo que también yo veo es un patrón que no se ha modificado, y de hecho, y esto dicho con el mayor de los respetos y sin intentar polemizar, yo recuerdo que la época del presidente actual, en su momento presidente de Boca, fue una época muy exitosa a nivel resultados deportivos y una época muy crítica, digamos, a nivel violencia dentro del club.
Entonces, con esto no estamos diciendo ni una cosa ni la otra, pero quiero decir que es un dato para tener en cuenta. Sobre todo porque a mí se me ocurre también que no debe ser nada fácil. Es decir, que cualquiera de nosotros, los cuatro, tomáramos la comisión directiva de un club a nuestro cargo, no sería nada fácil desarmar los mecanismos de complicidad que están tan enraizados. No, por supuesto que no, pero quiero hacer también un agregado que es algo que yo comento siempre. O sea, si a mí me convocan para ser presidente del Club del Porvenir, posiblemente tenga algunos problemas y demás. Ahora, si yo soy presidente de Racing, de Independiente, de San Lorenzo, de Boca, de River, yo tengo dinero, puedo tener custodia si la necesito, y entonces me parece que es un poquito, es decir, yo no lo encuentro como positivo que el presidente de River o de Boca le digan, digamos a los ciudadanos que no puede parar la violencia en su club. Me parece que, o el de Central, o el de Central, el de Newell's, que son clubes muy grandes, aunque parezca mentira, yo he llegado a la conclusión de que el superclásico más peligroso de Argentina es el de Rosario. El de Rosario. Es tremendo ese superclásico, separa la ciudad realmente, es un clásico, yo diría que violento por cualquier lugar que se mire. Y me parece, si bien es cierto, insisto, que es la policía, digamos, y los organismos de seguridad los que se tienen que encargar de nuestra seguridad, también hay una importante responsabilidad de los presidentes y de las comisiones directivas. Yo tengo una pregunta, si me dejas, Alfredo. ¿Y la labor de la justicia, la labor del fiscal o del juez de turno, se ve limitada? ¿Cómo nos las podrías explicar nosotros que no conocemos el tema? En el sentido de que, bueno, está la policía hace esto, y está el fiscal mirando también qué es lo que está pasando. ¿Cómo es esa ida y vuelta? ¿Existe una ida y vuelta? ¿O el juez está para que después pueda ver qué es lo que pasó y decretarle o no la libertad a los que la policía le lleva? Bueno, el juez estaría, vamos a ver también, nosotros tenemos también, y a veces el ciudadano le cuesta entender, nosotros tenemos un sistema en la provincia de Buenos Aires donde el que está a cargo de las investigaciones y tiene gran parte del trámite del proceso en su iniciación es la fiscalía, el fiscal. Y en la ciudad de Buenos Aires todavía tenemos un sistema mixto en el cual interviene la fiscalía o el juez, pero ustedes fíjense, y esto yo creo que ustedes sí lo conocen, que por ejemplo en el ámbito de la justicia federal, ¿no?, prácticamente los fiscales no tienen a cargo las investigaciones, sino los jueces, por una cuestión de poder que se las quedan todas. Ellos tienen la facultad y se las quedan. Entonces, en materia de fútbol, muchas veces el fiscal tiene relación o interrelación con la policía, y por supuesto que la policía hace las denuncias o digamos le da intervención a la fiscalía o a los juzgados, pero en materia de fútbol pasa, yo creo que todavía algo mucho más profundo que lo que pasa en otros temas, que es la falta de compromiso que tienen fiscales y jueces, salvo algunos fiscales de la ciudad de Buenos Aires, que son las contravenciones y delitos menores, que sí tienen mucho más compromiso. Pero lo que sería la justicia de instrucción, yo diría que los compromisos son pocos. Y a nivel provincia de Buenos Aires, yo creo que lo mismo. O sea, si uno habla de La Plata, etcétera, que son ciudades grandes y demás, uno ve que tampoco tienen las investigaciones no tienen la profundidad que tendrían que tener. Te amplío la pregunta anterior sobre el tema del delito y el deporte y el fútbol. Y estaba pensando, ¿sabes en qué? En el tema de la salada, por ejemplo, en donde ya allí se mezcla en parte la justicia, porque hay jueces o fiscales involucrados con la falta de rigurosidad respecto de tomar medidas, de acá para atrás, estamos pensando, sobre el funcionamiento de la salada. Se suma a eso, se suman las barras bravas, o ciertas barras bravas, o sectores o personajes que se acoplan al sistema, y el negocio, el gran negocio que ha sido la evasión tributaria, el comercio, la explotación de los talleres clandestinos, el contrabando, toda esa mezcla que es el producto final llamado la salada en general. Sobre eso, ¿puedes hacernos alguna reflexión, Mariano? Sí, a ver,
¿qué es lo que yo siempre, y tiene que ver un poco también con el libro, qué es lo que ocurre, digamos, por ejemplo, con la justicia? Nosotros siempre hemos hablado, y casi todo ciudadano lo que dice es: el Poder Ejecutivo de turno es el responsable de la corrupción. Y yo creo que en principio todos tenemos razón. Y a veces dejamos de lado al Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial no puede estar lejos de la corrupción. O sea, si nosotros decimos que, no sé, el gobierno anterior, este gobierno, el de los anteriores, etcétera, etcétera, ¿y los jueces qué? ¿Y los fiscales qué? Entonces vos me estás haciendo una pregunta que yo creo que den la clave. Porque, ¿cómo puede ser que durante 10 años o 15 años haya funcionado, vamos a llamar, esta salada, con todas las implicancias delictivas que tenía? Porque no es el arreglo, digamos, de algunos con la policía, es el arreglo con los legisladores, con los intendentes, con jueces, con jueces federales y de la ciudad. Es que lo que pasa es que es tremendo, porque uno a veces no... y cuando uno habla con los jueces, directamente, o sea, uno que los conoce, por ahí uno ahora conoce un poco menos, uno que digamos que los ha tratado y demás, es como que son temas que ellos entienden que los sobrepasan. Ellos lo entienden de esa manera. Entonces, digamos, es muy difícil, digamos, con ese tipo de magistrado formado de esa forma, combatir la corrupción. Claro, se autolimitan, de alguna manera se autolimitan. Mariano, se nos pasó volando a la primera media hora, pero te invitamos, si querés quedarte, a seguir charlando con nosotros y seguimos con los temas del día. Por supuesto que sí, no hay ningún problema. Bueno, y nos vamos al corte. Podemos seguir. Bueno, un gusto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más 2 números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Invitados especiales de diverso pensamiento para tener la versión de todos los sectores sociales. Estamos de vuelta y seguíamos charlando. Sí, bueno, pero vayamos mechando los temas y volvemos a lo de Mariano, porque además, por ejemplo, teníamos como un tema del día, que es una cuestión para mí muy interesante, una idea que nos surgió a partir de la renuncia reciente del vicepresidente del Uruguay, Sendik, que aclaremos, la audiencia seguramente lo sabe, no solo era el vicepresidente del Uruguay, era el número puesto para ser candidato a presidente en la próxima elección por el partido gobernante, por el Frente Amplio. Y Sendik se ve obligado a renunciar a pedido en primer lugar de su propio partido por una situación en la que tiene imputaciones de corrupción, no tanto de corrupción como de muy mal manejo de la empresa petrolera del Uruguay, de la ANCAP, que se dice que la dejó prácticamente en quiebra, pero no tiene ni siquiera una imputación. No está citado a prestar declaración, no está procesado. Y sí se le probaron otras dos cosas que tienen un tono ético, las menciono y vamos a la rueda. Comprarse cosas personales con la tarjeta corporativa de la ANCAP, pero hablemos de un par de bermudas, cosas menores, que acá a todos nos hacen reír. Y por el otro lado, haber dicho que tenía un título universitario que no tenía. Entonces, esto plantea la reflexión, ¿no? En una región donde el Tribunal Supremo de Brasil, uno lo está leyendo ahora online, autorizó una nueva investigación contra el presidente Temer por corrupción. En Lava Jato ni hablemos. Lo vamos a tener ahora, de paso pasamos el aviso otra vez, Alfredo, el jueves. Empieza mañana, hoy empezó en realidad, gran congreso de Fores y de la Universidad de Girona sobre corrupción, pobreza, muy interesante en la Bolsa de Comercio. Y va a estar el jueves Sergio Moro
vía videoconferencia, y el fiscal del Manipulite italiano, Antonio Di Pietro. Y tendrán un intercambio seguramente. Y seguramente van a tener un intercambio con Jorge Fontevecchia, y antes que eso hay un panel que conduce nuestro amigo Claudio Saboya, con varios importantes representantes, una representante de la Fiscalía Anticorrupción de Chile, el doctor Ricardo Sáenz, fiscal de Cámara de la Argentina, y varios otros destacadas personalidades. Así que bueno, en ese contexto, Sendik renuncia porque se compró las bermudas con la tarjeta corporativa. Sí, o lo renuncian, ¿no? De alguna forma lo inducen a renunciar. Bueno, esto marca las grandes diferencias, ¿no? Todo este problema de los delitos que afectan a los gobiernos primero, pero a los estados después, o sea, afecta al pueblo. Cada peso que se roba un funcionario es un peso que se le resta al presupuesto nacional, que se puede dedicar a educación, a salud, a tantos otros destinos, ¿no? Incluso a la justicia misma. Es un tema de niveles. Yo creo que bienvenido sea que países tan cercanos, en este caso como Uruguay, como el caso que vos estás mencionando, bienvenido sea, decía que de pronto por tan poca cosa, según la visión que le podemos dar nosotros como argentinos, de pronto salte un vicepresidente cuando vemos a nuestro ex vicepresidente con tan 3 reciente, causas, con causas que han avanzado muchísimo, con juicios orales, con temas de enriquecimiento ilícito flagrante, sí. Además de querer quedarse con la empresa fabricante de los billetes, nada más ni nada menos, de la Argentina, y muchos otros temas allí aleatorios, adicionales, digamos. De pronto, comparando uno y otro caso, encontramos tan distantes medidas que no se toman en un caso y que sí se toman en otro. Esto preocupa, y ojalá que nos arrastre la marea en este sentido, que nos agarre el tsunami y nos lleve por delante, porque necesitamos hacer limpieza, porque si no las cosas, en la medida que no se limpie la situación de la corrupción, no vamos a avanzar en muchos aspectos en Argentina. A mí me parece, Alfredo, que hay otro razonamiento para comentar. Es que no somos iguales a los uruguayos, tomamos mate como ellos, pero yo siempre los vi como un poco mejores, un poco más respetuosos. No sé, por ahí es mi subjetiva opinión. O porque cuando estuve veraneando por allá y estaba todo lindo y estaba de vacaciones y hubiera tenido que trabajar. Pero hay un tema cultural. ¿Qué me hubiera pasado? Estoy de acuerdo, hay un tema vos cultural. sentís lo mismo. Pero yo siento esto, que el tema está en el partido, en el Frente Amplio. Nosotros no tenemos en nuestros partidos buenos tribunales de ética. El partido tiene que tener un tribunal de ética. No tenemos directamente tribunales. No los hay. Sí. No sé si yo creo que planteas eso y te preguntan ¿tribunales de qué? No, pero yo comparto un poco lo que está diciendo. El radicalismo creo que lo tenía, sí. Pero como el peronismo siempre fue perdóname Marín, termino. Por favor. Como el peronismo siempre fue ideológicamente por acá, por allá, una bolsa completa que entraba cualquiera. ¿Qué hacía un tribunal de ética ahí adentro? Bueno, ni hablemos de kirchnerismo. No, bueno, te doy la palabra. No, pero acá yo creo que me parece que es el último apague la luz. Yo creo que es un poco así el tema. Si nos llega a pasar acá el tema es un tema cultural para mí. Nosotros tenemos, así como hace un rato hablábamos de fútbol, ahora podemos hablar de política y yo creo que es lo mismo. O sea, en Uruguay son cuestiones que ni siquiera se discuten. Hablábamos antes de ingresar acá, lo que vos contabas de Dinamarca, etcétera, etcétera. Entonces me parece que son temas muy distintos. Nosotros es como que terminamos naturalizando una cantidad de cosas, claro. Y no es que nos parecen que están bien, pero todos lo aceptamos. O sea, es como que lo aceptamos y no tenemos la reacción ni los recursos como para denunciar o para que, serán tribunales de ética o será algún tipo de castigo popular para que esto no ocurra. Yo creo que hay una raíz, ¿no? Y es bueno el planteo de Alberto. Hay una raíz cultural, de acuerdo con Mariano. En Uruguay no se creen piolas por estas cosas. Además, esa claro, palabra, esa idea de piola, que ojo, yo no creo que sea una cosa de naturalizar, que bueno, que los argentinos somos así, por lo tanto la culpa es de todos. La culpa no es de todos. Los que tienen el poder tienen una responsabilidad, los otros tienen otra. Vamos al revés del tema. A mí me llamó mucho la atención que el expresidente Mujica, correcto, haya salido
no sé si en defensa, pero sí salió a minimizar la responsabilidad del ex vicepresidente, ¿no? Muy desafortunado. Me Era pareció, su pollo, me llamó era su muchísimo pollo. la atención conociéndolo como es Mujica. No importa, y demás, ¿no? Alberto dice bien, era su pollo, no importa. Justamente porque era su pollo. Claro. Está muy bien lo que dice Alfredo, no puede ser. A mí no digo que se me cae un ídolo porque hay muchas cosas de Mujica muy valorables y su trayectoria y su decencia y nadie le puede decir nada, no es poca cosa. Pero es hora de empezar a levantar esas banderas, están por el piso. Quizás lo que intentó él fue, dentro de esa minimización, fue quizás ponerlo a lo mejor en un lugar no tan grave. Yo creo que trató, más allá de que me parece que fue desafortunado, entiendo yo que a lo mejor sintió que en los dos países, digamos, los dos colosos que tenía al lado estaban pasando cosas tremendas, entonces dijo, bueno, o sea, lo que tengámoslo en cuenta. Lo que dijo era verdad, es Era verdad. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero también está la otra lectura. Y sí, ¿no? por supuesto que sí, claro. Evidentemente él, Sendic, ha sentido que si persistía en la situación iba a tener una condena grave que le iba a ser imposible sobrellevarla y por eso renuncia, ¿no? Que eso es lo que sería tan bueno, la condena, la condena social quizás, o la condena de su partido, ¿no? Eso de el extramuros de los romanos, cuando al ciudadano romano se lo tiraba afuera, y entonces él temía y se portaba bien porque estar afuera era Es gravísimo. interesante lo que decís, porque ahora pensando en voz alta sobre tu reflexión, uno puede decir, bueno, pero en definitiva por ahora tuvo una descalificación dentro del partido político. No sabemos, creo que ni hay, vos lo dijiste antes, no hay una causa penal Ni en siquiera. curso. Hay causa penal, pero no está citado. Claro, hay una y investigación. tal vez con esa intervención de Mujica se logre que esa causa no avance tanto, no sea tan gravosa para el ex vicepresidente. Ojalá que no. Y se logró el objetivo, que es apartar del sistema a una manzana podrida. Es correcto. Y Tal sí, vez correcto. lograron el objetivo Es que en con realidad mucha facilidad y pasa rapidez. un poco por ahí. Yo creo que sí, yo creo que pasa por ahí. Fíjate que él estaba conversando hoy de este congreso, de esta charla que se va a hacer en Forest, digamos, ¿no? Y que incluso va a estar Di Pietro y va a estar también el juez Moro. El tema nuestro en Argentina es que nosotros no es que, escuchaba el otro día como que tendría que haber algún Moro. Y a mí me parece que es un tema de sistema. O sea, en Brasil no es que el sistema funcione mucho mejor que el de acá. Sencillamente que yo creo que los planetas se han alineado de una manera y porque en realidad Moro tiene que ser apoyado por algún tribunal superior, porque si no esto digamos... Sin ninguna duda. Entonces, lo que yo veo es que a veces por más que nosotros invitemos y traigamos a esta gente, posiblemente muchos ciudadanos sigan teniendo mucho más respeto por estos funcionarios de otros países, y nosotros nos tenemos que hacer cargo de tener funcionarios que podamos respetar, porque el problema que tenemos nosotros, especialmente con la justicia federal, es que con todo derecho el ciudadano no nos respeta, y ese es un problema también, que si nosotros no tenemos funcionarios judiciales que respetemos. Entonces se nos complica mucho, digamos, creer en la justicia. Es así, por suerte hay magistrados y fiscales que también lo reconocen. Yo recuerdo, lo tenemos grabado en primer término, el doctor Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal, que ante la primera pregunta dijo exactamente, esa es la percepción de la sociedad y es una percepción correcta. Sí. Y tal vez esté justificada esa falta de respeto a los magistrados. Se lo han ganado, de alguna manera. Por supuesto que sí. La sociedad o muchos referentes sociales o yo diría en ciertos casos hasta el ciudadano común, en muchas oportunidades, demuestra haberle perdido el respeto al juez, al funcionario, que uno debiera sacarse el sombrero. Bueno, yo he leído o he escuchado unas encuestas de estos últimos días en donde indican que la percepción de la sociedad respecto a la justicia prácticamente está en el piso, es de lo peor, es bajísima. Muy baja, muy baja. Ahora, Alfredo, algo que también hemos tratado muchas veces, ¿no? Hay un par de artículos de otro invitado nuestro, un investigador que no se queda con chiquitas, Hugo Alconadamón, sí, que está precisando, a partir de los datos de Odebrecht, las 3 empresas que le pagaban al célebre Manuel Vázquez, el testaferro liso y llano de Ricardo Jaime, y que Alconadamón dice que obviamente la cosa no quedaba en Jaime, como nadie puede creer que quedara, pero el tema es que esa variable, que es la variable empresaria,
porque para que haya corrupción hay funcionarios que tienen que recibir las coimas, hay empresarios que las tienen que pagar. Y como decía Mariano, hay un sistema judicial que cuando él, por ejemplo, quería ir contra los barras bravas, lo miraba y le decía, pero vos estás medio loco, o por lo menos se corrían por los pasillos, no sea cosa que se contagiasen. Y también pasa que vamos contra algunos funcionarios de gobiernos que ya se fueron, pero no vamos contra el poder permanente, que es el sistema que también paga las coimas, ¿no? Porque hay nombres de muy cualquier duros forma, creo que en involucrados. ese ejemplo las empresas a las que se refieren no son de aquí, ¿no? Sí, sí, son de acá. Sí, está hablando de IEXA Ah, bueno. y de COMSA. Sí. Sí. Yo diría en este tema que hay, incluso hoy, a pesar de todo lo que nos ha pasado, hay una permanente autojustificación, intentos de autojustificarse por parte del empresariado local. Incluso hubo un discurso, una referencia reciente, creo que del presidente de la UIA, si no me equivoco, en donde nuevamente trata de, bueno, no hacer un reconocimiento abierto, y en la medida que no haya una aceptación de que parte de la responsabilidad de lo que le viene ocurriendo al problema de la corrupción en la connivencia entre funcionarios y empresarios, parte también de un mea culpa que deberían hacer los empresarios, en la medida que esto no ocurra, no vamos a entrar en el camino de la solución. Así es. Yo creo que falta ese capítulo. Me parece que el empresario, además de estar tratando de eludir las leyes que están queriendo de alguna manera sancionar penalmente la responsabilidad empresaria, Sí, que sigue sigue negociando en el demorada. Congreso, sigue demorada, y hay un lobby importante allí, pero Así además es. de eso no hay una aceptación, un reconocimiento de que hay una parte importante de responsabilidad por parte del empresario, y esto creo que ya está cambiando en otros países vecinos, Bueno, por lo menos en Brasil Brasil claramente, seguro. claramente, y De es la un poco la autocrítica, clave, digamos, la la autocrítica. clave de la Lavallato, ¿no? Porque de alguna manera que el principal empresario de Brasil esté preso y condenado Sin es un duda, dato sin fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. y si aireamos un poco nuestro piso judicial y corrupción y delito, y hablamos de otro de los desastres y de las penas que tiene el mundo, como esto que ha sucedido con los huracanes, y qué visión tenemos de esto. Bueno, a ver, yo ya que lo había escrito acá, pero introduje el tema para que todos opináramos. Tengo alguna idea. ¿Qué me sugirió todo esto? Bueno, que obviamente el desastre ecológico o ambiental tiene que ver, y acá hay una gran culpa de los empresarios y de la sociedad toda, que no sabe cómo manejar la cosa. Pero por otra parte, siempre esto sucedió, siempre hubieron desastres climáticos, mayores o menores. ¿Y qué es lo que vi en la televisión en estos días de lluvia en la Argentina y al menos acá en Buenos Aires? ¿Qué vi? Vi un país organizado que estaba mirando la tormenta, que la cubría y que hizo todo lo posible para que no pasara nada. En definitiva, tomaron todos los recaudos, y si algo pasó era lo que tenía que pasar, pero no llegó a mayores. Y vi otro país desprotegido. El nuestro. No sé si el nuestro. La vi a Cuba desprotegida. El nuestro también, ¿eh? Bueno, Sí, está bien, sí. está bien. Con esto, con la, Ay, bueno, diablo. con Claro, la- vos estás con hablando el de- vos agua. estás hablando de Mira, Irma. todos Yo hablamos estoy de hablando Irma. de Irma. Mira, todos Estoy hablamos de Irma. y de Yo José. lo que veía era que acá Argentina se estaba inundando. digamos. Claro, claro. Igual, ojo, yo creo que lo que bien. plantea Alberto es un contraste supuesto, muy sí, claro, significativo. cómo no. Miremoslo ambas cosas. Seguro. Dice mi maestro de oratoria que todo es ideología cuando hablamos, ¿no? Pero yo no quiero ni cargar. A mí me duelen los pobres cubanos. Y digo, si quizás los cubanos hubieran tenido la posibilidad de acceder a todas las cosas que accedieron los que estaban a 60, 80 kilómetros, 100 kilómetros del otro lado en la Florida, quizás hubieran sufrido menos, no se le hubiera perjudicado Menos tanto consecuencias, su claro. Ahora, territorio. Alberto, Esta es una es un realidad. enfoque interesante. Yo plantearía un par de cosas muy breves y muy rápidas. Porque tenemos la oportunidad de que estos temas desgraciadamente constituyeron el 60% de las noticias principales sin de duda. toda la semana. Es decir, Sí, sí. es un momento insólito. Esos pocos momentos, como van a ser
los 40 grados que tengamos en los días de verano, en que la gente dice, qué barbaridad el cambio climático, para después seguir con su vida porque es lo normal. Ahora, esto no es una casualidad. Podemos decir que un terremoto no se sabe si tiene que ver con el calentamiento global, pero los huracanes claramente sí, porque es el aumento de la temperatura del mar el que genera mayor cantidad y sobre todo mayor poder destructivo de los huracanes. Se nos están acabando las letras del abecedario, las categorías, todo. Si este huracán, con todas las buenas precauciones que tomó el gobierno de la Florida, que estoy de acuerdo con vos, y la organización que tiene el gobierno norteamericano, el Estado de los Estados Unidos, hubiera pasado por el medio de South Beach, hubiera sido una catástrofe. De hecho, estaban previendo 250.000 millones de dólares de daños y fueron 50.000. Es decir, ayudó la naturaleza. Ahora, hay una responsabilidad muy clara, que es de dos tipos. De países que emiten un porcentaje determinante de la contaminación, 70% entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. 70%. Y de sectores sociales que han disfrutado de eso. Porque a partir de los últimos 30 o 40 años, con el crecimiento brutal de las emisiones, ese crecimiento no fue a beneficiar a los miles y miles de millones de seres humanos de la Tierra, fue a beneficiar fundamentalmente al porcentaje que acumula la mayor parte de la riqueza. Sabemos, 1% tiene el 50% de la riqueza a nivel global. Bueno, entonces, hace 10 años, y esto es lo que quería decir, con esto termino, el gobierno inglés mandó a hacer un informe. Ustedes saben que los ingleses son sumamente cuidadosos y ordenados. Mandaron a hacer un informe que se llama Informe Stern, vale la pena googlearlo. Ese informe, hecho por el entonces ministro de Economía, si mal no recuerdo, produce un análisis muy profundo de cuánto costaría invertir para reducir en serio el calentamiento global. Claro. Y como contrapartida, cuánto iban a costar los daños generados por el aumento de la temperatura. Sí, bien, un análisis puramente económico. Exacto. Más que para que lo analice Alfredo y nos traiga una opinión. La conclusión era demoledora. Costaba una quinta parte de los daños en 10 años y no hubiéramos llegado seguramente, por lo menos, a 5 huracanes categoría 5 seguidos. Es interesante el evitaría tema, las ¿no? víctimas. Evitaría las víctimas, los destrozos, porque ahora vamos a trabajar años. Ahora, vuelvo a lo de Mariano, que me parece muy importante. Estamos viendo en todas las televisiones los campos inundados, millones y millones y millones de hectáreas y de pérdidas monstruosas que también tienen que ver con varios factores. Una, el cambio climático, sin ninguna duda. Pero fundamentalmente también la imprevisión, la negligencia, la falta de obras durante años y años sin hacer las obras que hay que hacer, y no nos olvidemos los excesos en los canales clandestinos, en los cultivos que arrasan bosques. Es todo un problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar la próxima inundación? Pues sabés que este tema, sobre el cual yo me había propuesto no opinar, mal hecho. Antes pero de que bueno, te inundes, opinar. He cambiado, ¿no? Lo voy a hacer, pero sí. Lo voy a hacer trayendo otra cuestión a colación, y acá lo introduzco a Mariano en el debate en los pocos minutos que nos quedan. Yo recuerdo haber leído parte de su libro, que por otro lado recuerdo, tenemos acá a Mariano Vergés, quien con Adriana Galafasi escribieron el libro que se llama Acá no pasa nada, la corrupción del sistema judicial argentino. Por favor, cómprenlo, es una buena inversión. Pero a lo que quería ir es a lo siguiente. Miren cómo yo relaciono un tema con otro. A una palabrita, una cuestión que ocurre permanentemente y desde años. La justicia, creo que ocurrió, no sé, los últimos 20, 30 años que yo recuerde, por lo menos, y en la actualidad sin duda, que es la improvisación, la falta de capacitación de los cuadros y la falta de formación de gente en cada especialidad. Y recuerdo cómo Mariano cuenta en su libro, cuando ingresa un empleado en la justicia, cómo se le da o no se le da cierta capacitación, cómo se forma, cómo lo primero que se le indica es decir, vos vas a la mesa de entradas y bueno, y allí tenés que atender los expedientes que te van solicitando, pero no hay en ningún lado y en ninguna parte del sistema judicial, ni en el sector de los fiscales, ni en el de los juzgados, de los jueces, un mecanismo de capacitación permanente que les dé los conocimientos, los recursos en cada uno de los fueros de que se trate, mínimo como para ejercer
una función adecuada. Y cuando les toca por allí o lo sobrepasa un juzgado de pronto atender o responder respecto de la demanda, de la cantidad de denuncias y las querellas que no dan abasto en su atención, ponen a un empleado que por ahí no tiene la formación suficiente, ni siquiera la mínima, como para de pronto estar tomando audiencias, estar resolviendo expedientes de casos por allí no del todo trascendentes, pero sí para el que está denunciado o para la víctima que dio lugar a esa causa penal, por ejemplo, si se tratase de una causa penal. ¿Qué hay de todo esto, Mariano? ¿Estoy en lo cierto? No, nosotros en Capital Federal hay muy poca capacitación, muy poca, y uno depende, el ingreso a tribunales depende y el aprendizaje va a depender de los funcionarios o las funcionarias que estén por sobre él, y que le van a ir enseñando. La realidad yo creo que todavía sigue siendo eso. Entonces uno encuentra en distintas oficinas con personal a lo mejor más capacitado que otros, y a veces de acuerdo a cómo uno se va desarrollando y la inteligencia que uno puede, digamos, potenciar, etcétera, etcétera. Eso es malo porque después ocurre esta falta de coherencia en las resoluciones. Lamentablemente es un poco así. Al punto que yo me animo a decir que si me preguntan qué prefiero, yo me quedo más con la justicia que se imparte en la provincia de Buenos Aires, que muchos a lo mejor me dirán que estoy absolutamente equivocado. Sin embargo, yo creo que al menos yo he visto que los fiscales dentro de sus escasos recursos tienen un poquito más de sentido común, porque nosotros hemos llegado al punto, así cuando hablábamos, digamos, de que cada juez o cada fiscal hace lo que quiere en la capital federal, entiendo yo que en la provincia de Buenos Aires es un poco más coherente, porque tienen un poco de capacitación, porque hay algunas líneas de trabajo que por lo menos intentan que la política criminal sea una y no que sea la de cada fiscalía. ¿Y el acceso es más democrático? Porque esto que marcó Alfredo también, ¿no? Y que decías vos, es terrible el tema de que el ingreso siga marcado exclusivamente por el padrinazgo, el conocimiento. No se logró establecer un sistema de concursos. La ciudad de Buenos Aires es tremendo. La verdad que toda la parte de nombramientos y demás, tenemos los hijos, los amigos, esto es una cuestión que... La familia judicial. Por eso se llama la familia judicial. La provincia, yo que soy platense, te lo puedo decir, no hay otra cosa, sigue andando eso. Lo que sí hay una gran esperanza en el nuevo procurador de la Corte, que es Contegrán, ¿no? Que cambia. He tenido muchos elogios por ejemplo por la Salada. A la anterior yo lo conozco, procuradora que era. Pero igual no cambia el sistema. Lo conozco personalmente y creo que es una persona que puede. Una línea sobre Contegrán. Pero él lo vemos en los juzgados. Línea que nos quedamos sin tiempo. Sí, lo conozco. Me parece que es un funcionario que yo lo conocí hace tiempo y por otras cosas. Yo creo que es un funcionario principalmente honesto, con ganas de trabajar, y me parece que con ganas de que las mafias por lo menos sean mitigadas o que desaparezcan. Entonces me parece que no tenemos habitualmente funcionarios de esa característica. Yo creo que hasta esta altura tenemos que agradecerle a Mariano mucho la intervención. Esperamos cuando quieras, estás en tu casa. Le vamos a dar el paso a los muchachos de Vélez Radio, Carlos Martino, Diego Guitián y Tomás Amerio. No porque todos seamos de Vélez, pero Alfredo sí. Así que un abrazo. En la época era de Vélez también, cuando era chico. Hasta la semana que viene. Bueno, les agradezco. Muy bien, adiós.